Salmo 56. Vamos a titularlo así: Confiado en la palabra. Confiado en la palabra, Salmo 56. Bueno, este es un Mictán, hermanos, compuesto por David. De acuerdo a lo que vemos en el epígrafe, o sea, en la parte de arriba, el titulillo, podemos darnos cuenta que David escribió este salmo cuando fue atrapado por los filisteos en Gat. Gat era una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos. Así que este capítulo lo escribió David antes de haber sido rey, cuando huía de Saúl. Anote el texto, 1 Samuel 21, 10 al 11. En ese capítulo habría sido escrito este salmo. Es decir, estamos hoy frente a uno de los primeros salmos que escribió David. Luego este salmo se le entregó al músico principal del tabernáculo para que se entonara con una melodía. La melodía se llamaba así: la paloma silenciosa, el paraje muy distante. Probablemente esa melodía es algo suave, tranquilo, de acuerdo a lo que... pero más a ciencia cierta no sabemos a qué se referirá. En resumen, hermanos, este salmo podemos decir que trata de la confianza en la palabra que destruye una promesa para aferrarse. Y del 9 al 13 vamos a ver promesas de gratitud. ¿Listos? Comencemos. Versículo 1. En medio de su apuro, David clama a Dios por misericordia. Este clamor es muy especial, hermanos. Pedir a Dios misericordia. Para algunas personas pedir misericordia es algo monótono o religioso, pero no, hermanos. Decir esto, ten misericordia de mí, es la oración en el Antiguo Testamento de los que creían en la gracia, de los que por medio de la fe podían alcanzar las promesas, como dice Hebreos 11. Bueno, él pide misericordia porque si Dios no está con él, los hombres que lo combaten día a día van a terminar devorándolo. Versículo 2. Sus enemigos lo pisotean con una soberbia cotidiana. Todos los días están ahí con una actitud para pisotearlo. El salmista usa ese verbo. Versículo 3. Pero él hace una confesión en oración. Él dice: yo en ti confío. Notemos esto, a pesar de que está recibiendo gran oposición, él confía en el Señor. ¿Cuál es la base de la confianza del salmista? ¿En qué se basa nuestra confianza en medio de la aflicción? Hermano, si su confianza se basa en aquí, ¿qué es? La palabra. La palabra. David había recibido una promesa de Dios. En 1 Samuel 16 fue ungido por Samuel. Es decir, Samuel le profetiza que David va a ser rey de Israel. Ahora, en el capítulo 21 de 1 Samuel, Saúl lo está persiguiendo para matarlo y tuvo que escapar donde los filisteos. Él tiene miedo. Ya no solamente huye de Saúl, ahora los filisteos lo tienen en sus manos. Si quisieran matarlo, podrían haberlo hecho. Pero, como él recibió una promesa hace unos años atrás, él sabe que no va a morir porque no se ha cumplido. ¿Se dan cuenta? Entonces, la base de la confianza del salmista es la promesa de Dios. En 1 Samuel 20, vemos que Jonatán le confirma esa promesa a David. Y parafraseándole les dice algo así como: yo sé que tú serás rey de Israel y yo podré ser tu segundo. Dios está contigo, Dios va a estar contigo. Entonces David se aferra a esa promesa. Y porque existe esa promesa, podía confiar en Dios. Vemos cómo la palabra que recibimos se convierte en una ancla fiel, ancla que garantiza que no seremos destruidos.
sino que seremos preservados hasta que se cumplan. Versículo 4. Por eso, el salmista puede controlar su temor. Noten eso, en el día que temo, yo en ti confío. O sea, aún podemos llegar a sentir temor. Pero cuando él siente ese miedo, ¿cómo lo enfrenta? Recordando a la palabra. La palabra es la que le hace estar firme en la confianza. Entonces él controla su temor y canta alabanzas. Versículo 4. En la pechita dice, no tendrá temor de día, en Dios. Bueno, ¿qué puede hacer el hombre? Con tan solamente ver este capítulo, vemos lo que puede hacer el hombre. ¿Qué? Atormentar, provocar, distorsionar, espiar, perseguir. El hombre puede hacer todo eso. Pero como él está confiando en el Señor, él sabe que Dios le va a brindar seguridad de que esas cosas no van a dañar su alma. Eso nos recuerda Mateo 10:28, que debemos temer no a los que pueden destruir el cuerpo, sino al que puede lanzar el alma al infierno, y el cuerpo también. Bueno, entonces no tiene miedo del hombre, porque el miedo a Dios, o más bien el temor de Dios que tiene él por la palabra, fortalece su confianza. Versículo 5. Aquellos adversarios pervertían, dice en la Biblia de las Américas, tuercen sus palabras, las pervierten. Miren, eso es muy interesante. Acabamos de ver que David confía en la palabra, y los enemigos de David tuercen la palabra de David. ¿Ven? Eso es bastante curioso. Y todos los días maquinaban para ver dónde estaba escondido. Versículo 7. Por eso pide a Dios, pésalos según su iniquidad. Pésalos. O sea, solamente Dios, que es justo, puede darle el merecido a esos pueblos. Esa expresión también, pueblos, denota gentiles, o sea, no judíos. O sea, eso confirmaría que estaba refiriéndose él a los filisteos. ¿Sí? Dice en la Biblia de las Américas, arrójalos, humilla. ¿Sí? Y en la pechita dice, ellos dijeron, no tiene quien lo libre, júzgalos mediante la ira de los pueblos. Bueno, versículo 8. Además, hermanos, solo Dios sabe cuántas veces David ha tenido que huir, cuántas veces ha tenido que salir corriendo, cuántas veces ha llorado. Y este pasaje, hermanos, es bastante tierno. Es bastante tierno. Nos muestra a Dios que se da cuenta de las veces que salimos corriendo, de las veces que derramamos lágrimas. Dice, las guarda en una redoma. De pronto, es probable que en este tiempo existiera la costumbre de que cuando alguien estaba de luto, guardaba las lágrimas en un contenedor pequeño y llevaba el contenedor a la tumba del que había muerto como un memorial, donde escribe todo lo que pasa. No, significa es que hay un decreto eterno del cual depende todo lo que ocurre, y que Dios sabe y conoce cada uno de esos momentos. Aquí vemos, hermanos, la compasión inmanente de Dios. Un Dios misericordioso que vive nuestras vivencias. Dicen Jueces 10, se angustia en nuestra angustia. Eso es, hermanos, maravilloso. Dios ve cada situación de nuestras vidas, por más cambiantes que sean. Por eso se le despega la cabeza. Entonces, hermanos, definitivamente cuánta gratitud merece Dios por ese cuidado paternal que tiene por nosotros. Entonces serán vueltos atrás mis enemigos el día que yo clame. David confía que todos los enemigos de él van a retroceder cuando Dios responda
cuando Dios intervenga. ¿Y por qué? Dice, porque Él está a favor mío. Es la convicción de saber que Dios está con uno. Pero por sus promesas en la palabra. Las promesas de Dios no son para todo el mundo. Las promesas de Dios son para su pueblo. Y como David es del pueblo de Dios, él puede aferrarse a esa promesa. Versículo 10. Así que dice, en Dios alabaré su palabra, en Yahvé su palabra alabaré. Esa es la única vez, quizás en el libro de Salmos, donde se habla directamente que se da gloria a la palabra. En el catolicismo romano se habla en contra de las iglesias protestantes, y una de las falacias que dicen es que nosotros adoramos un libro, refiriéndose a la Biblia. Pues hermanos, de hecho hay un comentarista católico romano, él dice algo así como esto: el valor de la palabra reside en la persona que la pronuncia. Como es Dios el que pronunció la palabra, el salmista puede alabar esa palabra también sin reserva. Solamente una persona que quiere insistir en otras cosas podría negarse a confiar solo en la palabra. La palabra es digna de confianza y digna de alabanza, porque no es que la palabra sea una personificación o que la Biblia tenga algo así, sino que como ella proviene de Dios, merece igual honra como Dios merece honra. Bueno, hermanos, alabaré su palabra, y ahorita atrás lo vimos otra vez, alabaré su palabra. 3 veces reitera el salmista su confianza en la promesa de Dios, y la última vez que la dice, le agrega el nombre de Jehová, ¿no? Dese cuenta, antes no había dicho Jehová, ahora sí lo dice, porque esa palabra la dice Dios como Dios del pacto con su pueblo. En Yahvé alabaré su palabra. Y también retoma la declaración, dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Anote ese texto, Isaías 51:12. El apóstol Pablo dice unas palabras muy similares en Romanos 8:31. Recordará usted, hermano, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo alude a ese salmo. Versículo 12. David había hecho unos votos a Dios. ¿En qué consistía ese voto? En que cuando Dios le respondiera y él saliera de esa situación, él le iba a tributar alabanzas. Dice en la Nueva Biblia de las Américas, le daré ofrendas de acción de gracias. Es decir, voy a hacer realidad lo que te prometí. Ya que Dios lo libró de la muerte, lo libró de que sus pies tropezaran, dice la Biblia de las Américas. Ya que Dios le ha concedido andar en su presencia, tiene suficientes motivos para alabarlo y para cumplir las promesas que Él ha hecho a Dios. Eso nos muestra, hermanos, que librado. Todo el que ha sido salvado por Dios, tenemos una deuda de gratitud pendiente por pagar, y que vamos a pagarla mientras vivamos. Entonces, ya en definitiva, nosotros, el convencimiento por las promesas escritas de Dios en su contexto, tenemos razones para confiar que así será. Porque la palabra no es solo consuelo en la aflicción, la palabra también es como una pesada roca, inconmovible en medio de la fuerza de las tormentas. Y por otro lado, el Salmo también habla de las promesas que nosotros hacemos a Dios. Dense cuenta, la promesa que Dios le hizo a David, y termina el Salmo hablando de la promesa que hace David a Dios. La promesa de Dios le da a David confianza en medio del miedo.
Y la promesa que hace David a Dios es un voto. Las promesas que hacemos a Dios se le llama voto, no pactos, votos. Y estos votos son compromisos con los que ligamos nuestra alma, que vamos a llevarlos a realidad cuando Dios responda a nuestra oración. Los votos deben ser lícitos, es decir, deben ser bíblicos. Deben basarse en la Escritura y no de las opiniones de cada quien. ¿Sí? Así que el salmista dice, voy a tributar alabanza. ¿Por qué? Porque los votos, las promesas que hacemos a Dios, cuando las cumplimos, son una manera de alabar a Dios también. Cumplir nuestros votos es una forma de alabar a Dios. Y no se nos olvide que la alabanza es la máxima expresión de gratitud que puede ofrecer el que ha sido redimido por Dios. Ahora, aplicando esto a Cristo, hermanos, David recibe una promesa que se cumplió, pero él tenía que esperar a futuro. Nosotros ahora podemos confiar en promesas ya cumplidas en Cristo. Eso nos da a nosotros mayor seguridad de que sí y amén, dice en Corintios. La gracia que protegió y preservó a los suyos en el pasado, con mayor razón nos va a proteger ahora y nos va a preservar hoy por medio de Cristo. Una de las cosas más hermosas que aprendí en este salmo es que ese Dios que registraba las lágrimas de los santos en el Antiguo Testamento en una redoma, llegó a derramarlas cuando se hizo carne, en favor de todos los que lloran hoy, estando en Cristo. Hebreos 9:5 dice: perdón, tengo mal esa cita. Bueno, dichosos los que lloran, dice Mateo 5:4. Claro, el que está en Cristo, cuando llora, las lágrimas que derrama están mezcladas con las lágrimas de Jesús. Por eso son mucho más preciosas, por así decirlo. Y por lo tanto, como Dios Hijo, le vamos a alabar. En Dios alabaremos a Cristo, alabaremos a Cristo, alabaremos a Cristo. Amén.